Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de podcast que se llama El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde el noroeste del estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y estamos en el cuarto programa de esta serie de El Envés de la Página, y hoy tenemos a un invitado que realmente para mí es muy especial por muchas razones, y con él vamos a hablar de un libro que también es muy especial porque es un libro en cierto modo bastante inusual, un libro que a mí me pareció verdaderamente interesante cuando tuve la oportunidad de leerlo. Lo tengo aquí encima de la mesa y gracias a las maravillas de la comunicación a través de internet, del otro lado de la línea cibernética, en Madrid, en España, está mi buen amigo Carlos González Puente. Bienvenido, Carlos, a este programa de El Envés de la Página. Bien hallado, Antón. Buenas tardes, a las 5:15 desde Madrid. Buenos días, América. Sí, aquí son las 10:15 de la mañana, estoy aquí en mi despacho en la oficina, en un día bastante frío por aquí, pero por lo que parece no tan frío como hay en Madrid, donde parece que incluso está nevando, ¿no? Efectivamente, lleva pues todo el santo día con aguanieve y ahora mismo con nieve. Efectivamente, es un día muy frío en toda la península, de hecho, en varias carreteras cortadas y... En fin, es la semana más dura de lo que llevamos de invierno. Incluso más que esas imágenes que hemos visto por televisión no hace mucho, donde había camiones ahí encallados en la nieve que no podían salir. Similar a aquella semana, aquello fue la noche de Reyes, precisamente. Bueno, pues esta tarde, que también como ahí son más o menos las 5 y algo de la tarde, también es la hora del té, pues un té calentito, y vamos a hablar acerca de un libro que tú has escrito, que realmente se publicó el año pasado y que es una biografía de uno de los poetas que a mí más me gustan. Lo enseño en mis clases de literatura en la universidad continuamente, y se trata del gran poeta de Orihuela, Miguel Hernández. Tú, Carlos, antes de hablar del libro, que es realmente lo que haremos durante la mayor parte del programa, quiero presentarte un poco para que la audiencia que pueda estar ahí afuera pues sepa un poco quién eres. Yo te conozco desde hace muchísimos años. De hecho, bueno, estábamos en el instituto durante lo que en aquellos momentos en España se llamaba la EGB, la Educación General Básica. Creo que nos conocimos en lo que se llamaba BUP. El BUP, exacto, ahí está, no el EGB, sino el BUP. El Bachillerato Unificado... Polivalente. Polivalente, exacto. Solo con el nombre te podían dar un doctorado. Eso parece, ¿no? Sí, en el instituto en Vigo, en Os Rosais 2, Rosais, ¿no? segunda parte. Segunda parte, porque había dos institutos que tenían el mismo nombre. Adyacentes. Y nosotros estábamos en el segundo. Y bueno, después de esos años que estuvimos en el instituto, pues ya hace mucho tiempo, bueno, la vida nos llevó por diferentes caminos. Aunque los dos estudiamos en la Universidad de Vigo, pues yo acabé viniéndome a los Estados Unidos y tú te quedaste ahí en España. Y bueno, te licenciaste como ingeniero industrial por la Universidad de Vigo y has pues desarrollado tu trabajo pues tanto en España como en otras partes del mundo. Y bueno, gracias a pues las cartas, el internet y todo eso, pues hemos podido estar en contacto a lo largo de todos estos años, y por tanto para mí es un verdadero placer poder tenerte aquí en este programa, que se disponibilizará también a través de internet en correo manual y manuscrito, que eso cada vez es más raro, por cierto. Sí, bueno, eso yo no sé cuántos años más le quedarán a las cartas, ¿no? Yo siempre me lo he preguntado eso, Carlos, y de hecho leyendo tu libro se ve que Miguel Hernández pues escribió muchas cartas. Podemos tener la correspondencia de Miguel Hernández. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando queramos tener pues no las cartas sino los emails completos de tal o cual escritor? ¿Eso se podrá conseguir o no se podrá conseguir? Pues no tengo ni idea, pero yo creo que dentro de unos cuantos años, vamos a decir décadas, pues yo creo que estas colecciones de cartas llamadas epistolarios, Miguel Hernández tiene una ya publicada en Alianza 3, pues serán para esos hombres del futuro próximo, que ya está aquí, como para nosotros, pues las epigrafías romanas, prácticamente. O sea, será literatura, pero ya en un formato obsoleto. Sí, la verdad es que yo suelo escribir cartas
generalmente no mucha gente las responde, pero tú sí, y entonces de esa manera pues hemos continuado nuestra comunicación pues a lo largo de las décadas, hasta el momento en el que me llegó dentro de un sobre este libro que tengo aquí sobre la mesa, publicado por la Fundación Emmanuel Mounier, dentro de una colección que se llama Colección Sinergia y con el título simplemente de Miguel Hernández. Bueno, he dicho ya, Carlos, que tú no eres un académico, no das clase en la universidad ni nada de eso, sino que eres un ingeniero industrial, pero te interesa muchísimo la cultura, la literatura, las artes, etcétera. ¿Cómo surgió este proyecto de escritura de este libro acerca de Miguel Hernández? Bueno, efectivamente, como bien has dicho, no soy un académico. Mi profesión me ha llevado por otros derroteros. Digamos que el mío ha sido un acercamiento más aficionado, amateur, al mundo de la literatura y en concreto aquí de Miguel Hernández. Pues bien, el escribir esta biografía pues fue un poco a propuesta de la Fundación Emmanuel Mounier. ¿A qué se dedica esta fundación? Pues básicamente promueve el personalismo comunitario o el humanismo comunitario, ¿no? Entonces es una colección que tiene publican biografías pues, de personajes que pueden servir de base para explicar mejor esa ideología, un poco esas bases un poco éticas, un poco. Y entonces habían pensado en Miguel Hernández como la siguiente personalidad a biografiar y no encontraban a nadie que se decidiese a escribir una biografía con este enfoque en cuanto al personalismo comunitario. Y yo me ofrecí cuando un amigo me lo comentó, un poco casi de pasada, así que fue bastante casual el hecho de acercarme y de escribir la biografía. No me lo habría planteado 15 días antes de que me lo mencionasen, nunca me habría planteado escribirla. Pero desde mi punto de vista, Miguel Hernández es una personalidad fuerte y muy interesante y que yo pues siempre he sentido admiración y una cierta simpatía ya desde crío. Entonces, pues de ahí surgió un poco eso. ¿Qué es lo que te atrae especialmente acerca de la figura de este poeta en especial? Pues me atrae sobre todo esa simbiosis que hay entre su vida y su obra, ¿no? Esa confluencia de circunstancias que lo fueron pues, condicionando en cierto modo, sobre todo durante su infancia. Nació en un medio rural, agrario, pero que luego él tuvo siempre mucha personalidad para sobreponerse a sus circunstancias, a su realidad, y supo siempre buscarse un poco las habichuelas, como se suele decir, sobreponerse eso un poco a su destino, y siempre quiso ser él mismo, es decir, imponerse un poco sobre esas circunstancias que le había tocado vivir. Y eso se ha quedado impregnado de una forma pues, inconfundible en toda su obra, su poesía y su teatro incluso. ¿Es un escritor que te interesa desde la época del instituto o fue un poco después cuando lo empezaste a conocer? Bueno, realmente lo conocí ya desde niño, me sonaba Miguel Hernández, pero yo diría que los primeros poemas que leí con cierto interés fue ya pues en la EGB tardía, ¿no? A 13, 14 años, o ya en el instituto, justamente cuando nos conocimos tú y yo. Y probablemente sería cualquier soneto del rayo que no cesa. En aquellas clases en las que había que, pues más o menos era contar las metáforas y las metonimias y las sinestesias, ¿no? Era casi más un cómputo doxográfico, ¿no? que realmente un comentario de texto. Efectivamente. Era un comentario de texto, aquellos los típicos así muy a la antigua usanza, ¿no? Estructuralista. Análisis, ¿no? Estructura externa, estructura interna, encabalgamientos y tal, ¿no? Que los árboles del poema no te dejan ver el bosque, ¿no? Y que muchas veces
por los profesores se comete un poco ese error, ¿no? Es decir, que el alumno se acaba enterando de todas las figuras literarias, de si hay sinécdotes, si hay aliteraciones, si hay metonímicas, pero se pierde un poco el encanto y la espontaneidad de leer un poema y saber qué nos quiere contar el autor aquí. Y bueno, una de esas, pues yo me di cuenta y como alumno, dije, coño, pero esto que me está contando es precioso, la forma y el fondo. Y a partir de ahí fue interesándome progresivamente este autor. Pues yo tuve la suerte de conocer la poesía de Miguel Hernández pues a través de algunos discos de Paco Ibáñez que tenía mi padre, en los cuales se musica alguno de sus poemas, ¿no? Y bueno, siempre en mis propias clases trato de hacer que los estudiantes escuchen esas versiones porque, bueno, es una manera de introducir la poesía en el aula, ¿no? Y quizá de hacer que a los estudiantes les interese la figura de y de otros poetas. Pero sí, también yo conocí a Miguel Hernández siendo niño y después, pues por supuesto, en la escuela, en el instituto y después ya por interés propio, y como digo es parte fundamental del contenido poético de algunas de mis clases de historia más actual o siglo XX, ¿no? de la literatura española. Estoy viendo aquí, Carlos, en el libro, que en la parte de atrás pues vienen otros personajes que han sido biografiados y publicados por esta fundación Emmanuel Munier, por ejemplo Nelson Mandela o Miguel de Unamuno, Václav Havel, María Zambrano, Antonio Machado, bueno, hay varios. ¿Puedes explicarnos quizá un poco más qué tipo de actos y actividades realiza esta fundación para quienes no conozcan esta fundación Emmanuel Munier? Pues la verdad es que yo como no soy miembro tampoco podría decirte así negro sobre blanco en qué consiste exactamente, ¿no? Pero la fundó Emmanuel Munier, el pensador y filósofo francés, pues en la primera mitad del siglo pasado, y promueve una especie de humanismo de corte moderno, iba a decir desde el punto de vista religioso, y no sería mentira, ¿no? Parte pues desde el punto de vista católico, pero no es exactamente una ideología católica en sí misma ni religiosa, sino más bien es un humanismo espiritual, es decir, al que puede acogerse cualquier persona, sea de la vocación que viniere, ¿no? Y quizá lo más importante y en todo caso lo más interesante, aquello que pone en común a los biografiados serían las personas que ofrecen su vida, son desprendidas y digamos que ofrecen su vida hacia los demás. En ese sentido que dedican su tiempo y digamos que muestran un desinterés por sí mismos y pues luchan o se arriesgan o ponen su vida un poco al servicio de los demás, un poco de la colectividad. Y eso es un poco lo que une a todos, que si te fijas un poco en la retahíla de nombres, pues son totalmente heterogéneos. Hay desde escritores, filósofos, médicos, políticos, o técnicos, justamente. En este caso, por supuesto, misioneros y todo ese tipo de gente también está biografiados. Y en este caso, pues Miguel Hernández es un personaje perfecto en este caso, teniendo en cuenta que sufrió una evolución ideológica, incluso religiosa a lo largo de su vida, desde un catolicismo más claro al principio hasta pues posiciones muy distanciadas de ese credo religioso a lo largo de los años, cuando se vio envuelto en diferentes situaciones de las que podemos hablar después. Es desde luego un personaje muy necesario en una colección de este tipo como es la colección Sinergia. Escuchan un nuevo episodio de El En Vez de la Página. Soy Antón García Fernández, les hablo desde los Estados Unidos y al otro lado de la línea, en Madrid, tenemos a mi amigo Carlos González Puente y estamos hablando de este libro, Miguel Hernández, una biografía del poeta español, escrita por Carlos y publicada por la Fundación Emmanuel Munier el año pasado, en 2017. Este libro, vamos a hablar ya del libro si te parece, Carlos, es una biografía breve, 96 páginas, de muy agradable lectura, muy bien escrita.
me gustaría saber, o quizá quienes estén escuchando esto les gustaría saber, ¿qué es lo que ofrece esta biografía que es diferente de otras más extensas y quizá más académicas que ya existen en el mercado y que han sido publicadas con antelación? Pues, bueno, la biografía está claro que es relativamente breve en comparación con otras más conocidas que tenemos ya a disposición en los últimos años, y un poco en consonancia un poco con la brevedad del resultado final. El propósito, pues, no era un estudio filológico de Miguel Hernández, que merecería no uno, sino varios libros, ¿no? Tampoco era una investigación crítica de su ideología ni de su acción política, sino el objetivo era un poco acercar la vida de Miguel Hernández un poco al lector medio, subrayar un poco su calidad humana, esa entrega por los demás que antes citaba, y esa actitud desinteresada, altruista, ese arrojo que demostró y su valentía un poco para defender sus ideas, aun a costa de su propio bienestar y el de su propia vida. Digamos que su coherencia globalmente considerada en su vida. Y bueno, ha sido breve, también un poco sujeto a ciertas limitaciones de espacio que nos indica la editorial. Esto es simplemente por temas de coherencia en la colección, ¿no? Todas son obras un poco de esta magnitud. Dices en el prefacio que en este libro nos acercaremos a su dimensión humana más que a la literaria o a la ideológica. En las siguientes páginas nos asomaremos a las relaciones del poeta, de Miguel Hernández, con el mundo y con las personas que trató, más que analizar su poesía o su militancia política. Este interés que tienes en el libro por la dimensión humana de Miguel Hernández, ¿viene dado por el carácter de la fundación y de la colección o es algo que a ti te interesa específicamente acerca de Miguel Hernández? Bueno, eso me vino dado un poco por el enfoque que queríamos dar en la colección un poco a estas personalidades, ¿no? Pero una vez que me metí en la vida de Miguel Hernández, me pareció no solo tan interesante o más si cabe que su propia obra. De hecho, no sabría decirte. Llega un momento en que es totalmente indisoluble cómo fue la vida de Miguel Hernández y por qué escribió, cómo escribió y lo que escribió y en qué momento. Esto está totalmente vinculada una cosa con la otra. Digamos que él, a medida que le ocurrían todos los acontecimientos, terribles a veces, ¿no? Pero él me gustó cómo él tomaba el timón de su vida y cómo pues, la realidad iba perfilando su obra. Y sobre todo me asombraba y me deleitó un poco cómo Miguel se fue impregnando de realidad y simultáneamente la realidad lo iba esculpiendo a él, ¿no? Esto que lo he observado en Miguel Hernández no lo he visto con tanta claridad en ningún otro poeta. Sí, yo creo que está claro en el caso de Miguel Hernández que vida y obra van muy de la mano. Esto no ocurre siempre con todos los escritores o todos los poetas, pero sí con muchos, y desde luego ocurre en el caso de Miguel Hernández. Cuando estaba realizando la investigación para preparar este libro, esta biografía de Miguel Hernández, ¿de qué manera te acercaste a esto? ¿Te leíste todas sus obras? ¿Te leíste otras biografías? Yo sé que a ti te gusta mucho viajar también, has viajado por gran parte de Europa y otras partes del mundo. ¿Has hecho también viajes para, pues no sé, recabar algún tipo de información para esta obra? ¿Cómo hiciste la investigación? He hecho viajes, bueno, pues efectivamente. Mi primer acercamiento, por supuesto, fue pues releer incluso sus obras, no su obra completa, que tampoco es excesivamente extensa, pero sí pues el rayo que no cesa, el perito en lunas y por supuesto el cancionero, romancero de ausencias y diversos poemas sueltos como el famoso Niño Yuntero. Yo creo que efectivamente debió de ser ese el primer poema que leímos en cualquier clase de estas de GB, en un libro de lectura de esos típicos. Tú ya sabes a qué me refiero.
De hecho, esto ya es un poco una digresión, pero creo que en los libros de lectura hay muchas adaptaciones de poemas de Miguel Hernández, y yo creo que se presta mucho, algunos poemas sí, ¿no? Se presta mucho a adaptarlo a los niños, y tiene muy buena salida, incluso en ámbitos académicos. De hecho, también yo creo que lo había adaptado tanto Serrat como Víctor Jara, Alberto Cortés, Jarcha, incluso ahí en principios de los 70. Creo recordar que había una, no sé, dentro de Ediciones de la Torre, creo que había una serie que era tal o cual escritor para niños. Mi padre, por ejemplo, hizo la versión de Celso Emilio Ferreiro para niños. Y no estoy seguro de si hay una versión, si hay un libro dentro de esa colección que sea Miguel Hernández para niños o no. Así, de repente no estoy seguro de que así sea. Pero tienes razón en que sí que hay muchas adaptaciones de las obras de Miguel Hernández. Tanto de Lorca también lo hay, evidentemente, porque es un verso también muy sencillo a veces, pero Miguel Hernández también se presta mucho, y bueno, probablemente fuese uno de los poemas primeros que leí, y uno de los que todavía sigue siendo de mis preferidos, El niño yuntero, sí señor. Miguel Hernández tiene además pues poemas que bueno, por su musicalidad, ¿no? Y por algunos de los temas pues un poco relacionados con el campo y con lo rural, pues pueden utilizarse mucho para ese tipo de antologías, ¿no? Y de adaptaciones. Pero tú hablabas un poco de cómo estabas haciendo esa investigación para este libro. Pues efectivamente, además de leer y releer varias de sus obras, pues en un segundo paso, pues me documenté, digamos, con otras biografías, pues ya sea la de Eutimio Martín, que me pareció la más interesante, o quizá la de José Luis Ferris, creo recordar, sí, José Luis Ferris, que es sin duda la más completa y probablemente la más objetiva, y otras como la de Pedro Collado, donde pues aporta algunas anécdotas que no aparecen en ninguna otra fuente, bueno, etcétera, una serie de biografías. Y en un tercer paso, pues sí, decidí viajar tanto a Orihuela como a Alicante, como a Cartagena, como a Jaén, al Museo de Miguel Hernández. De hecho, él vivió allí durante la guerra. Después de su luna de miel, pues se establecieron allí, en Quesada en concreto. Y bueno, iba con mi cuaderno de bitácora, que yo lo llamo, y tomando notas un poco de todo. Y bueno, eso, durante primavera y verano del año 2016. Total, la redacción final del libro pues no la abordé un poco hasta finales de año, una vez que había tomado todas esas notas, relacionado unas fuentes con otras y un poco ordenado todo lo que iba a ser la obra final. Este libro se publicó el año pasado, en 2017, y conmemora de alguna manera el 75 aniversario del fallecimiento en 1942 y en situaciones trágicas del propio Miguel Hernández. Esto supongo que fue algo pensado por parte, por lo menos, de quien te encargó el trabajo. Pues no sé si supones mal, pero creerásme o no, no me di cuenta de la efeméride del 75 aniversario hasta que tenía ya el libro totalmente ya terminado. Y dije, bueno, pero si esto aquí hay una efeméride. Y efectivamente luego pues lo hice totalmente ignorante y no me había dado cuenta de la efeméride y del aniversario, pero luego pues en cierto modo ha ayudado un poco a promocionarlo, y de hecho han aparecido desde nuevas adaptaciones ahora que hablábamos de las adaptaciones musicales, pues desde Carmen Linares, que ha sacado un disco muy bueno, por cierto, hasta diversos actos conmemorativos en Alicante, en Jaén, incluso aquí en Madrid mismo. Ya he dicho antes que me parecía que el libro está muy bien escrito, con una prosa ágil, verdaderamente de fácil lectura. Una de las cosas que me gusta que dices en el prefacio es que intentas dar una visión a vista de pájaro
de la vida de Miguel Hernández, con lo cual realmente la biografía es breve, es concisa, pero es muy accesible realmente para cualquier lector que esté interesado en tener una idea general e interesante de la biografía, de la trayectoria vital de Miguel Hernández. ¿Te fue complicado ser tan conciso? Porque muchas veces es más fácil escribir un libro muy largo que uno más breve. Bueno, ese es un gran punto. Sí, a veces ser conciso pues lleva tiempo. No es tiempo de ejecución, sino tiempo de reflexionar y pensar cómo se va a estructurar el discurso. Y bueno, esto decírselo a un profesor no tiene mucho sentido, pero efectivamente. Quería dar una visión a vista de pájaro en el sentido de que, por supuesto, cito todas las obras que Miguel Hernández compuso, ¿no? Pero en ninguna entro al detalle, por supuesto. No era esa mi intención. La intención es que, por un lado, si alguien se sentía atraído e interesado por las circunstancias a las que llevaron a Miguel a escribir una obra, pues que él mismo tomase la decisión de ir a la obra, leerla, y me pareció una especie de relación más proactiva con el lector. Y yo me limité sucintamente a la biografía. Entonces es una biografía que sería un poco como una introducción, ¿no?, a la vida de Miguel Hernández, y después quien quiera profundizar un poco más pues puede ir a otros libros que ya existen o incluso pues, leer obviamente las obras del propio Miguel Hernández. Efectivamente. Eso sería el... Creo que en ese sentido es un libro muy interesante porque de alguna manera para quienes estén interesados de manera quizá tangencial o estén interesados en entrar en la vida y la obra de Miguel Hernández, pues no tienen que enfrentarse a una biografía de 500 o 600 páginas que siempre es pues un poco difícil de alguna manera separar el grano de la paja, etcétera, ¿no? Y este libro creo que lo hace muy bien. En cuanto a la obra de Miguel Hernández, Carlos, personalmente, ¿cuál es la faceta dentro del Miguel Hernández poeta que a ti más te interesa? ¿Te interesa más quizá esa parte un poco más bucólica, más rural, más acerca de la naturaleza, del principio de su obra, que eso nunca realmente se elimina, ¿no?, de su poesía, o quizá la poesía más combativa que escribió posteriormente en su vida? Bueno, tengo que confesar que yo me acerqué a Miguel Hernández no por su poesía combativa, sino, como estábamos comentando hace un momento, pues por sus sonetos de amor y por su poesía más accesible, todo hay que decirlo, de sus primeros años, ¿no? De Perito en Lunas. Bueno, Perito en Lunas no es exactamente accesible, pero sus poemas de juventud, vamos a llamarlos. Pero sin embargo, progresivamente pues fui valorando más su poesía combativa, la que escribió en el frente, básicamente. Viento del pueblo, que me parece la quinta esencia del poeta, y obras menores, tanto como teatro de la guerra, y ese quizá es la parte de Miguel Hernández más... donde Miguel Hernández se mostró más a sí mismo y escribía más desde su propio interior, más como él, digamos que lo que había esculpido de sí mismo, y dio lo mejor de sí en esas páginas. Dices en un momento de la biografía que Rilke decía algo así como que la patria del hombre es su infancia, pero en el caso de Miguel Hernández esto no está tan claro. ¿Puedes explicar eso un poco más? ¿Por qué piensas eso? Bueno, la frase de Rilke ha sido ya, y es vamos, casi un tópico el recordarla, pero efectivamente lo hice porque en principio Miguel Hernández no tiene una fase adulta que podamos relacionar fácilmente con la fase de niñez, ¿no? Es decir, un adulto
todos lo asocian como el poeta rojo, el poeta pastor, y bueno, tenemos una imagen del Miguel Hernández niño, pues alejado de la ciudad, vemos, en un medio siempre rural, en Orihuela, y digamos que no casamos bien una cosa con la otra, no hay un nexo claro, ¿verdad? Sin embargo, sí hay varias circunstancias que vivió en su niñez y juventud que sí luego influyen en su etapa de madurez. Y cito dos en el libro. Hay alguna más, pero bueno, yo me centraría sobre todo en la relación que ha mantenido con la Iglesia, dado que la Iglesia le proporcionó todo lo que sabía, todo lo que sabía a los 14, 15 años. Tenemos que había sido a causa un poco de la buena impresión que había causado en su pueblo y un poco a la gente de la iglesia de Orihuela. Y por otro lado, esa imagen de Orihuela como un fósil del antiguo régimen, como dice Eutimio Martín, pues efectivamente él le quedó totalmente grabada esa imagen de división de clases tan marcada, ¿no? Y eso sí que se propagó luego, lo llevó siempre dentro. En ese sentido, sí podemos decir que aunque su etapa adulta fuese muy diferente, no parezca que no parezca que su niñez es la patria de su edad adulta, pues realmente sí hay vínculos que llevan una cosa a la otra. Es cierto que Miguel Hernández inició su vida en un medio bastante rural, aunque tuvo bastante educación formal, mucha más que muchos de sus contemporáneos en esa época, ¿no? Porque, bueno, tú dices en algún momento que tuvo una serie de manera discontinua, ¿no? Pero tuvo bastantes años de formación, en algunos casos con los jesuitas, y yo creo que evidentemente la religión tuvo una importancia, o la Iglesia tuvo una importancia muy clara en esos primeros años de su vida, y en un principio su ideología quizá podría pensarse que era un tanto conservadora. Su relación con José Marín, por ejemplo, ¿no? Siempre fue algo que en aquellos momentos, si tenemos en cuenta los poemas combativos que escribió después, pues muy poco tiene que ver eso con ese sustrato, ¿no? que tenía Miguel Hernández en esos años. ¿Cómo o por qué se operó este cambio ideológico, religioso, en la vida de Miguel Hernández? ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Sí. Pues, perdona, que parece que perdía la señal. Bueno, pues la verdad es que, a ver, biografiar a Miguel Hernández, digamos que te enfrentas un poco a unos grandes tópicos que están un tanto difusos entre el gran público, ¿no? Lo del poeta pastor y lo del poeta rojo, ¿no? El poeta pastor responde un poco a una cierta imagen con la que el propio Miguel Hernández intentaba venderse una vez que llegó a Madrid, ¿no? Efectivamente, había pastoreado cabras, pero digamos que eran cabras de su padre y no era la imagen de pastor con sus propias cabras, la imagen del pastor penoso, ¿no? O sea, era un poeta pastor daquela maneira. Y la imagen del poeta rojo, pues efectivamente es cierto que militó en el PC, que era comunista, pero yo creo que su espontaneidad lo alejaba tanto de la ortodoxia prosoviética de la época como de la disciplina de partido, ¿no? En realidad yo creo que era más humanista social que propiamente comunista, ¿no? Al menos en el sentido con que se le aplica hoy en día. Yo creo que esa conversión, por decirlo así, hablamos de conversión como si fuese la de San Pablo, pero bueno, fue una conversión relativamente brusca, rápida, vamos a decirlo así, no transcurrió a lo largo de varios años. En su corta vida no daba tiempo a eso. Fue una conversión entre finales del año 34 y mediados del año 35, vamos a decirlo. Y se produjo un poco como resultante de varias circunstancias que confluyeron
en esos pocos meses, ¿no? Por un lado conoció a Neruda y a Alberti, que ya sí militaban en el PC, y lo alejaban, vamos, a ellos les repateaba todos los temas relacionados con la religión, con la iglesia. Llegó a decirle a Neruda, esta revista, por el gallo Crisis, la que había fundado con Ramón Sige, tiene un tufo satánico, decía. Por otro lado, pues se impregnó mucho del laicismo durante sus misiones pedagógicas, sobre todo las de 1935, que es donde se involucró más él. Fueron en Salamanca, en toda la zona oeste de Salamanca, junto a los Arribes, y en la zona de Cartagena. ¿De acuerdo? Iba con la República, iba un poco con test más laicos, ¿no? De hecho, tuvo alguna trifulca en Salamanca que bueno, pertenece un poco a los sucesos, a las anécdotas más graciosas. Por otro lado, los sucesos de Asturias, la revolución de la huelga del 34, pues le impactó bastante. Y los sucesos de Casas Viejas en Cádiz, por supuesto, también. En esos meses, ya en el 35, fue detenido así por la Guardia Civil con malas formas, ¿no? Y por otro lado, pues esa relación que mantenía con la Escuela de Vallecas, y muy especialmente con Maruja Mayo, que también pues lo alejaron un poco del conservadurismo ideológico y lo encauzaron más bien hacia nuevos horizontes, a un cierto liberalismo, vamos a decir, en el caso de Maruja Mayo, y más en genérico, un liberalismo ideológico, liberarse, en el sentido de liberarse de esos prejuicios eclesiales que traía. Ahora que mencionas a la pintora gallega Maruja Mayo, que mantuvo una relación breve pero bastante intensa con Miguel Hernández, esto me recuerda que sentimentalmente no fue un hombre que tuviese demasiada suerte, ¿no? Efectivamente, ya él mismo se autodenominaba ruiseñor de las desdichas, ¿no? Efectivamente, no, en el plano afectivo, digamos que yo creo que sufrió una mayor pobreza, una mayor miseria afectivamente todavía que económicamente, ¿no? No tuvo realmente un afecto continuo y duradero por ninguna de las mujeres a las que se aproximó, ni siquiera de su propia mujer. Escuchan la voz de Carlos González Puente, que llega con total claridad desde Madrid, en España. Soy Antón García Fernández, aquí en Martin, en el noroeste de Tennessee, en los Estados Unidos, y esto es un nuevo episodio del En vez de la página, una serie de podcasts que se disponibiliza en mi canal de YouTube, que se llama precisamente Antón GF. Y hoy hablamos con Carlos acerca de esta biografía de Miguel Hernández de unas 96 páginas que publicó la Fundación Emmanuel Mounier en el año 2017 y que se titula así simplemente Miguel Hernández, dentro de la colección Sinergia. Es evidente, Carlos, que cuando hablamos de Miguel Hernández, que bueno, nació en 1910 y falleció en 1942, estamos hablando también de un momento histórico muy convulso dentro de Europa y dentro de España. En España tenemos, pues, entre otras situaciones, la dictadura de Primo de Rivera, tenemos la Segunda República, después la Guerra Civil Española, que acabará siendo nefasta para el propio Miguel Hernández desde un punto de vista personal y vital. Pero Miguel Hernández sufrió también bastantes problemas para dar a conocer su nombre como poeta, pese a que ahora todo el mundo reconoce obviamente la gran calidad de la literatura de Miguel Hernández. La relación de Miguel Hernández con Madrid, precisamente, la villa y corte, el lugar donde tú vives en estos momentos, desde el que nos hablas, no ha sido o no fue nada fácil, ¿no? Pues efectivamente, no lo fue. De hecho, bueno, pues la primera estancia de Miguel en Madrid, en el año 31, pues digamos que acabó como el Rosario de la Aurora, como se suele decir, vamos,
terminó enfermo, vamos, creo que llegó a Orihuela, según cuentan en sus cartas, bueno, extremadamente delgado, pues eso, muy, muy mal. Digamos que Madrid en principio no lo comprendió. Él pensó que iba a llegar a la capital y se iba a comer el mundo. Y eso no fue así, no podía ser así y no sería justo que fuese así, que premiar a una persona simplemente por llegar a una ciudad de provincias. Digamos que había 100 perros para muy poquitos huesos, además de huesos, pues la celebridad, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues a la segunda estancia en Madrid ya venía con un libro debajo del brazo, con un manuscrito para su segunda obra de teatro, vamos, un auto sacramental importante, y ahí ya pudo hacerse hueco, digamos que pudo hacerse con un elenco de amistades por las que poder un poco escalar en ese mundo de la, iba a decir de la farándula, no sería muy apropiado, pero en ese mundo de la celebridad y de los escritores. Y el hecho de conocer a Neruda y a Alberti sí que le fue ayudando. Previamente a conocer esas dos ya figuras, esas figuras conocidas, pues su ayuda en Madrid consistía en amistades de los jesuitas y de José Marín, de Ramos y G, en la capital. Entre ellos, por ejemplo, Jiménez Caballero, que en aquellos momentos era un poeta importante e incluso dentro de la política española. Efectivamente, como tantas otras figuras del momento, que en el momento eran muy, muy importantes y a día de hoy pues prácticamente nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y sobre todo José Bergamín también le sirvió de bastante al publicar su auto sacramental, y además que tenía bastante influencia. José Bergamín, digamos que era un socialista, pero con una base católica importante, y entonces ahí le sirvió un poquito de nexo, porque hemos de decir que en aquel mundo estaba bastante polarizado, ¿no? Tú si ibas con un auto sacramental o con una obra, llámese como se titulase, si tenía como tema, como telón de fondo, como trasfondo, algo pues moralidad o religión, algo que oliese a eso, no tenías cabida, digamos, en el ámbito de la izquierda y al fin y al cabo de la vanguardia artística, no tenías cabida. Y José Bergamín sí le abrió sus puertas. De hecho, José Bergamín, una de las obras primerizas, no el auto sacramental, sino otra, cuyo título ahora no recuerdo, pero seguramente tú sí, a Bergamín no le gustó demasiado esa obra, precisamente porque tenía un tono moralista que al escritor madrileño no le interesaba. Efectivamente, creo que te refieres a El torero más valiente. Exacto, que tenía que ver además con la vida y con la figura de Sánchez Mejías, ¿no? Sí, estaba inspirado en Sánchez Mejías, ¿no? De hecho, bueno, pues indico un poco en el libro que el propio Miguel Hernández le dedica una elegía, incluso antes que Lorca, que es por supuesto una elegía mucho más conocida, y a partir de ahí cobró interés para Miguel el mundo del toreo y se embarcó pues en esa obra a finales del año 34, a vuelta del verano, digamos que después de ese subidón que le supuso a él el Quién te ha visto y quién te ve. Y sin embargo, con esta segunda obra, El torero más valiente, Bergamín dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto ni tiene el volumen, ni la importancia, ni la aparatosidad del Quién te ha visto y quién te ve, y desde luego no podemos vender esto. No podemos vender esto con esta temática, no se puede, no tiene salida, vaya. De hecho, ya que dices que le interesaba el mundo del toreo, incluso llegó a trabajar para la famosa enciclopedia Cosío, con José María Cosío, ¿no? Acerca del mundo de la tauromaquia, y llegó a escribir, recabar datos, escribir quizá alguna entrada y hacer sobre todo trabajo de campo, buscando información, viajando a lugares
para recabar información para esta monumental obra acerca de la tauromaquia. Efectivamente, Cossío, que por supuesto era una persona más totalmente conservadora y de una ideología completamente diferente, pero le ofreció, yo creo que el primer trabajo estable, que se puede llamar trabajo estable, que tuvo Miguel en su vida, que fue efectivamente el redactar la enciclopedia taurina. Eso era una tarea más para un periodista que para un poeta, por supuesto. Pero sin embargo, Miguel dio la talla perfectamente y aprovechó varias de sus salidas de campo con las misiones pedagógicas para redactar pues información de tipo tradicional. O sea, él tomaba sus notas en su cuaderno de bitácora también de bailes tradicionales, costumbres, tradiciones, todo eso lo iba anotando. Y entre las tradiciones, pues cómo sacan el toro a la plaza, qué días, que si lo tienen que sacar en cuarto menguante para que el toro... Pues ese tipo de cosas, pues observaciones, algunas muy, muy agudas, y aprovechó su trabajo de campo para aportar más a la enciclopedia. Esto de alguna manera, Carlos, entronca un poco con el trabajo de las misiones pedagógicas, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de cómo Miguel Hernández se dio a los demás de manera, en algunos casos, ciertamente altruista. Las misiones pedagógicas de la Segunda República tienen una importancia enorme. ¿Puedes hablar un poco de lo que eran esas misiones pedagógicas? Bueno, pues las misiones pedagógicas, digamos que era una iniciativa de la República en las que se intentaba paliar un poco la situación de completa, una España negra e iletrada, vamos a decirlo con todas las palabras, pues que había en aquellos momentos, ¿no? Es decir, en muchas regiones de España, pues no había prácticamente, en muchos municipios de España, en regiones retiradas, sobre todo de las provincias de Salamanca, de Cáceres, de Badajoz y en algunas de La Mancha, pues en los municipios pues había 2 o 3 personas que sabían leer con fluidez, no más. Y entonces la República, el Ministerio de Cultura, se propuso pues una iniciativa donde repartiesen libros, donde enseñasen a leer, donde promocionasen pues el teatro, el arte, diesen a conocer ese tipo de actividades culturales que no habían llegado a esos rincones de España. Y yo creo que tuvieron un éxito. El problema fue que pues duraron muy poco, efectivamente, porque la República duró poco. Claro. Pero realmente fue una iniciativa muy interesante donde participaron pues un montón de intelectuales de la época, desde Miguel Hernández hasta muchos otros escritores, músicos, filósofos. Y yo creo que justo dentro de esas misiones, Miguel se realizaba a sí mismo, en el sentido de que le gustaba, él aprendía de lo que trabajaba, aprendía de la gente y, digamos, daba rienda suelta un poco a esa actitud desprendida y desinteresada que le caracterizaba. ¿Cuál crees que era para Miguel Hernández la importancia del teatro? Porque las misiones pedagógicas también tenían que ver con el teatro y él escribió varias obras teatrales, le interesaba el teatro. ¿Cómo concebía el teatro Miguel Hernández? Bueno, Miguel Hernández, en primer lugar, se acercó al teatro desde una perspectiva, desde el Quién te ha visto y quién te ve, desde una perspectiva de obra de arte total, ¿no? Vamos a decir que él quería poner ahí una obra de arte casi como si fuese una ópera wagneriana, ¿no? Un texto, una música, una escenografía, ¿no? Desde aquella primera obra, que no tuvo el éxito esperado, todo se ha dicho, él siguió cultivando el teatro a pesar de que no tenía demasiada confianza en sus aptitudes como dramaturgo,
porque pensaba que el teatro sí que le daría de comer, mientras que consideraba la poesía un poco más alguna afición, más como algo amateur. Así que lo consideraba el teatro un poco como su modo de vida, y probablemente lo que salvaría a su mujer y a sus hijos el día de mañana, ¿no? Los derechos de autor. Pero concebía un poco al teatro como un espectáculo. Esa es la palabra. Es curioso porque dice, en la página 55 tienes una cita del propio Miguel Hernández, que dice: han de darse cuenta los poetas, como López se dio, que el pueblo es la única fuente de donde pueden sustentarse. Es curioso que diga eso, teniendo en cuenta que realmente él no pudo sustentarse con el teatro, ¿no? Lo es, ciertamente. Pero él recurre un poco a esa frase, un poco, cuando abandonó ese formato de autosacramental que es más propio de Calderón, por una obra mucho más popular, como era la siguiente, del torero más valiente, cuando él quería abrirse al pueblo, quería que el pueblo recibiese, impregnara al pueblo con lo que comunicarle al 100% sus ideas, y encontraba una forma mucho más directa en el teatro que en la poesía que escribía en aquellos años. El Perito en Lunas, pues tristemente no llegaba. Digamos que el nivel de las metáforas, con eso no se podría llegar al pueblo, igual que con un drama. Hablamos de Miguel Hernández como un hombre que a lo largo de su existencia, bien breve, demasiado breve, sobre este planeta, tuvo muchos amigos en diferentes lugares, pero también tuvo algunas relaciones complicadas, por ejemplo con Federico García Lorca, ¿no? Su relación con Lorca fue un tanto rocosa. Ciertamente. Su relación con Lorca, bueno, ha hecho correr ríos de tinta. Él a Lorca lo admiró durante toda su vida. Para él Lorca era el modelo a seguir, y vamos, eso, hasta que se murió, vamos, siempre. Sin embargo, también tenía su carácter. Miguel tenía su carácter y no quería, y era consciente de su valía. Así que cuando se conocieron Lorca y él, poco después de publicado El Perito en Lunas, y al ver esa recepción, vamos a decir, mediocre, casi en el anonimato, con que fue recibida entre el gran público, pues él se quejaba de la situación. Y Lorca le decía: paciencia, paciencia, esto con el tiempo lo irá superando y tal. Y él tenía poca digamos que era impaciente. Y entonces no le sentó muy bien el tema la posición de Lorca con respecto a eso. Y en ese año, a lo largo del 33 y tal, pues hubo un carteo entre ambos, donde pues la tensión se fue acrecentando un poco. No porque Miguel dejase de admirar a Lorca, sino por las formas con las que le contestaba. Lorca pues dijo: bueno, pues hasta aquí hemos llegado, voy a cortar porque este Miguel me está tocando la moral, no quiero llegar a las manos con él ni nada de eso. Y entonces, pues bueno, se fue enfriando un poco la relación. Y continuó siéndolo además a lo largo de los años, ¿no? Sí. Continuaron viéndose y compartían un círculo de amistades. Pero digamos que Lorca llegó un momento en que se sentía un tanto acosado, porque veía que un pastor de Orihuela le exigía que intermediase por él ante editores, ante amigos más influyentes y tal. Y eso Lorca no quería, vamos, se sentía presionado y no tenía por qué. Entonces intentó pues eludirlo, esquivarlo, hacerle un regate tipo Messi, ¿sabes? Y el caso es que, bueno, en algunas ocasiones está documentado que a lo mejor compartían
la amistad de Alexandre, ¿no? Y decía Alexandre, bueno, vente a mi casa, que voy a organizar una cena y tal. Y le preguntaba a Lorca, cuidado, ¿va Miguel Hernández? Porque si va Miguel Hernández, yo espero a que se marche para llegar. Y eso es cierto. Dices en el libro, lo comentas en varias ocasiones, que Miguel Hernández fue adquiriendo a lo largo de su vida una intensa conciencia de clase, ¿no? Y cuando se relaciona a Miguel Hernández con otros escritores que quizá, bueno, no tienen una procedencia tan humilde como el propio Lorca o Cernuda, por ejemplo, ¿no? Podemos ver esto claramente incluso en sus contemporáneos y compañeros generacionales y tal y cual, pero realmente la extracción humilde de Miguel Hernández fue un impedimento en algún momento para su fama literaria o para su carrera como escritor. Realmente yo creo que su extracción humilde, bueno, fue un impedimento en el sentido más plano del término. No pudo educarse como a él le gustaría, no pudo tener una formación intelectual como la de sus compañeros de promoción, con los del 27, ¿no? Que estaban pues muy bien formados. O sea, recordemos, si el 98 había sido pues, la típica generación de escritores pensadores, pero no especialmente de buenas familias, pues en el 27 era la generación de los poetas maestros, pero de buena cuna, vamos a decirlo así, tanto Alberti como Lorca, como Cernuda mismo, pues, hombre, señoritos es una palabra un poco fea, pero digamos que eran de buena familia y estaban muy bien formados, y en el sentido de que Miguel Hernández procedía de un mundo totalmente diferente. No procedía, digamos, de la miseria, en el sentido de que su padre, como tratante de ganado, sí tenía una posición aceptable, no pasaba hambre. Pero, evidentemente, ni en Orihuela ni en su familia estuvo impelido a recibir una educación completa, ni todo eso. Eso sí que fue una limitación. Sin embargo, yo creo que fueron más las circunstancias luego que vivió, pues que coincidió su plenitud, coincidió precisamente con la guerra, y un poco a veces su tozudez también. Eso fue lo que más limitó el que despuntase. Y por supuesto, pues lo más importante, su vida tan corta, que murió a los 31 años, su enfermedad, pues tampoco no le permitieron ser el poeta que a todos nos gustaría. También, digamos que cortó también la guerra, la carrera de Lorca y de muchos poetas, lamentablemente. Hablaremos en unos momentos de la guerra, pero mencionaste al padre de Miguel Hernández. La relación con su padre, sobre todo en los primeros años, tampoco fue muy fácil, ¿no?, para Miguel Hernández. Fue nefasta, realmente fue nefasta. Nunca se entendió con su padre. En primer lugar, porque su padre quería hacer de él pues un vástago, pues lo mismo que había sido él. Quería que Miguel fuese, pues se dedicase a labores agropecuarias y que siguiese siendo tratante de ganado, como lo era él. Ahí fue el primer choque. Es decir, para su padre era una pérdida de tiempo continuar su formación más allá de las 4 reglas y un poco unas nociones de escribiente. Y ese choque se agudizó mucho más cuando Miguel pasó al plano superior y dijo: yo quiero escribir, yo quiero dedicarme a esto. Compró una máquina de escribir, empezó a frecuentar la biblioteca, al Marcha y sus libros y tal. Cuando su padre se dio cuenta de que pasaba las noches leyendo y tal, pues se enfadó mucho. Incluso le llegó a proponer: bueno, pues ni para ti ni para mí, vas a opositar al cuerpo de correos. Pero no, Miguel ya tenía muy claro que quería ser en la vida, y desde luego no quería ganarse la vida como pastor. Incluso en los momentos en los que sí tuvo que ganarse la vida como pastor,
incluso, bueno, tuvo algunos momentos de su vida en los que sí tuvo que ayudar en esas tareas. Dentro del zurrón parece ser que llevaba libros escondidos y también un cuaderno y un lápiz, ¿no?, para escribir. Efectivamente, llevaba su cuaderno, su lápiz. Dicen que hasta se apoyaba en la cabra para escribir, porque no encontraba. Y sí, efectivamente. Eso, bueno, no, forma un poco parte de mitad leyenda, mitad realidad. Pero efectivamente, su pasión por escribir está totalmente fuera de duda. Y que por las noches incluso pasaba leyendo y escribiendo. Y que su padre llegó a propinarle un golpe en la cabeza por tener la luz encendida, que estaba gastando electricidad. Ahora mis padres, cuando me encontraban con la luz encendida a las 2 o 3 de la mañana, pues, hombre, no me propinaban un golpe en la cabeza, pero sí me gritaban, apaga ya y vete a dormir, ¿no? Que es quizá un poco menos violento, pero bueno, mejor así, ¿no? Pero en este caso, desde luego, como tú dices, Miguel Hernández sí tuvo una infancia, en cierto caso, en ciertos momentos se puede pensar que, hombre, bucólica es un poco exagerado, ¿no? Porque sí tuvo que trabajar y tuvo momentos duros, pero tuvo una infancia, digamos, rural, en la naturaleza, en consonancia con la naturaleza, pero también tuvo esas dificultades, esos obstáculos que tenían que ver con, bueno, cuestiones familiares. No precisamente con su madre, ¿no? Dices en algún momento del libro que cuando él fue a Madrid, su hermana y su madre le dieron todos sus ahorros. Efectivamente. Bueno, como tú has dicho, digamos que tuvo una infancia, en términos generales, feliz, no bucólica, pero bueno, sí, feliz, como cualquier otro niño al que no le acuciase el hambre. Pero lo que sí que tuvo que lidiar con esa oposición de su padre a que Miguel se dedicase profesionalmente a lo que quería. Eso por ahí no pasaba. Pero digamos que en términos generales sí fue una infancia relativamente feliz. No hagamos un drama de su niñez. Cuando se marchó a Madrid, pues efectivamente su padre, dado que se oponía a todo ello, pues no le dio ni un real. Su madre y su hermana, que bueno, pues, se compadecían de él. Yo no sé muy bien si realmente ellas eran por verle feliz, pero no tenían ninguna fe en que pudiese alcanzar sus objetivos, o si realmente eran conscientes de la valía del chiquillo. Eso probablemente no lo sepamos nunca. Pero sí, su hermana y su madre siempre lo apoyaron. Es que su padre, es que muchos años después, cuando estuvo en la cárcel de Orihuela, ni siquiera fue a visitarlo. Eso lo dice todo. Escuchan un nuevo episodio, el número 4 ya, del En vez de la página, el podcast que pueden escuchar en el canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos, y en España, en Madrid, está mi amigo Carlos González Puente, que ha escrito este libro muy interesante, de tapa azul, muy de bolsillo realmente, un formato que a mí me gusta mucho. Y es un libro que repasa a vista de pájaro la biografía de Miguel Hernández. Está publicado por la Fundación Emmanuel Mounier en el año 2017, 75 aniversario del fallecimiento trágico de Miguel Hernández, dentro de la colección Sinergia. Carlos, 1936, ¿no? El alzamiento y el inicio de la Guerra Civil Española, que tendría una importancia capital para tantas personas en España y fuera de España también, pero que especialmente para Miguel Hernández fue un acontecimiento especialmente trágico y, en su caso, incluso podríamos decir, sin exagerar, claro, que funesto, ¿no? ¿Qué significó para Miguel Hernández, para su trayectoria literaria, para su trayectoria vital, el estallido de la Guerra Civil Española del 36 al 39? Bueno, cuando estalla la guerra, digamos que Miguel estaba en Madrid. En el momento de estallar, pues el asalto al cuartel de la Montaña, pues él en principio no se alarmó excesivamente. Pensaba que se calmaría la situación en unos cuantos días. Y de hecho, pues
15 días después se volvió a Orihuela como si no hubiese ocurrido nada. Pero transcurridos unos meses, esos primeros meses de guerra, que además fueron los más sangrientos y terribles, en esos meses del 36, pues se precipitaron los acontecimientos. Su suegro faltó primero, asesinado en Orihuela, y luego ve que se cargan a García Lorca, así casi sin iba a decir sin previo aviso, vamos, de golpe y porrazo se encuentra con Lorca, el mayor escritor de este país, que había sido asesinado. Y entonces eso supuso en él un auténtico, vamos, un arponazo en su costado izquierdo. Es como si despertase de un letargo que había sufrido. Y entonces despertó su conciencia y dijo, yo tengo que actuar, yo tengo que pasar de la pluma, del lápiz, a la acción. Y eso, digamos, que es lo que marcó un antes y un después en su vida, el enrolamiento en el 5º Regimiento y todo eso. Digamos que la guerra supuso eso. El estallido del 36 generó en Miguel Hernández el paso a la acción. Entonces, de la pluma pasa Miguel Hernández a la acción. Además de enrolarse, ¿qué otro tipo de actividades llevó a cabo para pasar de la pluma a la acción, o quizá para llevar la pluma más a la acción? Pues en principio Miguel estuvo en la zona de la Sagra, en la comarca de la Sagra, que es un poco una comarca limítrofe entre Madrid y Toledo. De hecho, está por la carretera de Toledo. Pues estuvo en Cubas de la Sagra y estuvo en Valdemoro también, por aquella zona, Aranjuez y todo eso, en las trincheras. Un poeta que un mes antes estaba pues tranquilamente en su casa, bueno, tranquilamente no, pero en su casa componiendo versos, pues se enroló voluntariamente en el 5º Regimiento, se puso, pues eso, a cavar trincheras, y si había que coger el fusil para apuntar, pues lo cogía y tal. Luego en el batallón de Valentín González, el campesino, y empezó a hacer, pues eso, amistades con Pablo de la Torriente y toda esta gente, y a descubrir y a relacionarse sobre todo con personajes que estaban fuera del mundo de la intelectualidad, y empezó a descubrir que había mundo más allá de las letras. Digamos que, parafraseando un poco a Cervantes, en aquel discurso de las armas y las letras, bueno, de momento Miguel Hernández ya conocía las letras, ahora empezó a conocer las armas. Y empezó a escribir incluso, empezó a coger la pluma, pero ya con otros temas. Cambió el tú por el nosotros, de esos temas intimistas, de esos poemas maravillosos, de esos sonetos con unas metáforas exquisitas del rayo que no cesa, pues pasó a escribir poesía combativa, empezó a escribir en el frente, hombro a hombro con sus compañeros milicianos. Y eso sí que realmente fue un cambio en su vida, en su modo de vivir, total. Y su modo de vivir pues afectó a su mentalidad. Afectó, obviamente, estas nuevas experiencias bélicas de Miguel Hernández, que por supuesto no fueron unas experiencias que él hubiese elegido. Es decir, él necesariamente podría haber seguido su carrera literaria sin necesidad de verse envuelto en una guerra sangrienta como lo son todas, ¿no? Pero desde luego cambió en ese momento su visión del mundo. Se hizo quizá, debido a la Guerra Civil Española, Miguel Hernández un poco menos idealista de lo que lo había sido en el pasado, o quizá no. Yo diría que Miguel Hernández sí, se hizo más realista de lo que había sido, pero más específicamente, antes digamos que había estado viviendo un poco en su burbuja, vamos a hablarlo así.
sus obras pues destacaban sobre todo pues la relación, pues las relaciones amorosas, su relación con la naturaleza, pero digamos que no había un plural en su obra. Ahora sí que la hay. Y además de haber un plural, hay una realidad. Se inscribe en un presente histórico. Uh-huh. Y ahí es donde digamos que aterriza. Pasa de estar volando por los aires, aterriza y empieza a caminar en el terrible presente que estaba viviendo. Sin embargo, en esos primeros meses de guerra, él combatía, pero combatía con ilusión y con esperanza. No lo tomaba como un drama. Iba con todas las fuerzas, con toda su esperanza juvenil. Realmente era muy joven aún. Y iba a darlo todo allí. Y estaba totalmente convencido de que iba a ganar. En realidad era bastante generalizado esto, por otra parte. Uh-huh. Nadie pensaba que la guerra fuese a durar tanto. Y en particular, Miguel Hernández pensaba, esto en unos meses están los nacionales controlados. Y pues lamentablemente no fue así. Había una cierta dosis de idealismo dentro del realismo entonces, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Digamos que era un realismo en el sentido de que su obra y sus ideas, digamos que se estaban cerca de la realidad, se estaban acercando pues, a lo que estaba ocurriendo en realidad. Pero idealismo en el sentido de que estaba ilusionado porque triunfaría. Era optimista en ese sentido. Siempre estaba pensando en todo momento, en los años 36, incluso 37, en una victoria completa de la República sobre los sublevados. Cosa que obviamente no ocurrió y tras la Guerra Civil Española se impondría en España una dictadura de casi 40 años y cuando, bueno, los realmente la Guerra Civil Española de alguna manera podríamos decir que no solamente acabaría terminando con esas ilusiones que tenía Miguel Hernández acerca de la posible victoria de la República, cosa que no ocurrió, sino que además de una manera muy directa acabaría también segando su propia vida, ¿no? Totalmente. Digamos que la guerra civil, bueno, está más de decirlo y reiterarlo. Es decir, ha sido el acontecimiento que ha marcado la vida de Miguel. De hecho, durante la guerra civil experimentó pues todo tipo de sentimientos, de sensaciones y ha abarcado todo el rango. Fue la época más feliz de su vida, justo después de casarse, ¿no? Se casó en marzo del 37. Bueno, pues esa época, después de casarse con Josefina, de estar viviendo un mes en la zona de Jaén, incluso cuando estaba en el frente ya en Badajoz, en Castuera, era una época para él feliz. Se ve muy bien, se traslucen muy bien las cartas que le envía a Josefina, incluso desde el frente. Cuando nace su hijo, vamos, pocas navidades más felices, yo diría que ninguna pasó más feliz que la del 37. Y sin embargo de ahí pues pasó a la incertidumbre a mediados del 38, ¿no? Cuando la batalla del Ebro, cuando el signo de la guerra pues cayó inconfundiblemente del lado nacional y al pesimismo brutal y a la desesperación total al final de la guerra civil. Digamos que experimentó todos los estados de ánimo durante la guerra. Sí, de un espectro al otro, ¿no? De los diferentes estados de ánimo que se pueden tener. Aquí en las primeras páginas del libro, Carlos, tú lanzas una pregunta al aire que me parece muy, muy interesante, que es ¿qué actitud debe tomar un artista ante un conflicto bélico? Y otra pregunta, ¿totalmente distanciada, aséptica entre los bandos o comprometida con alguno de ellos? Evidentemente, en el caso de Miguel Hernández, eso segundo es lo que realmente podemos decir, comprometida con alguno de ellos. Pero ¿cómo responderías tú a tu propia pregunta,
Carlos, ¿qué actitud debe tomar un artista ante un conflicto bélico? Alguien como Miguel Hernández, por ejemplo. Bueno, en realidad la pregunta es compleja. Es complejo responderla porque, bueno, pues son la actitud que uno toma, pues esto es algo ya muy filosófico, ¿no? Me meto en un terreno cenagoso y pantanoso, pero efectivamente la actitud que uno toma y las decisiones que uno toma no solo afecta a uno mismo, sino a los demás, incluso aunque sean cosas muy personales. Y en la vida de Miguel Hernández se vio. Él optó por ser coherente, sobre todo, por ser honesto, coherente con sus ideas, por ser auténtico, por eso, su entrega hacia los demás, el altruismo, lo que decíamos al principio. Demostró valentía, constancia por sus ideales y tal. Y ello, pues, quizá, bueno, o sin el quizás, pues le reportó pues un bienestar, digamos, interno a él, ¿no? Pudo tener la conciencia tranquila. Sin embargo, yo creo que en cierto modo hizo sufrir tanto a su familia como especialmente a su mujer y a su hijo, que quedaron solos en este mundo, y probablemente él podría haber hecho algo más. Es una pregunta que lanzo al aire. Pues probablemente sí. Probablemente si durante su estancia en la cárcel hubiese reconocido su error, aunque fuese un poco de postín, un poco aunque fuese un poco de farol, pues probablemente le hubiesen permitido salir, se hubiese curado. Pues es un poco... entonces, ¿qué actitud debió haber tomado? Pues no lo sé. Yo creo que cada cual es un poco dueño de sus actos y nadie mejor que él para decidir lo que debió de hacer. Pero es una pregunta que lanzo al aire porque es un poco para proponer la reflexión al lector. Es una de esas preguntas que, como diría Bob Dylan, soplan en el viento, ¿no? Pero que no necesariamente vas a nunca poder, mejor dicho. que no necesariamente vas a poder responder leyendo las siguientes páginas del libro, ¿no? Miguel Hernández dio con sus huesos en la cárcel y eso acabaría terminando con su vida. Vivió, de hecho, muy poco tiempo, no muchos años después del término de la guerra, durante esa época especialmente compleja y difícil de la historia de España en el siglo XX, que fue la inmediata posguerra. Para ir terminando un poco, háblanos, si puedes, un poco sobre esos últimos años después de la Guerra Civil Española, esos últimos años de la vida de Miguel Hernández, que relatas, yo creo que también tan adecuadamente, tan correctamente y de manera tan interesante en la parte final del libro. Bueno, la guerra, todos sabemos, acaba en el 1 de abril del 39. Miguel Hernández estaba en Madrid y en principio tenía todas las papeletas para ser condenado, apresado y condenado a muerte, ¿no? por el Ejército Nacional. Entonces, pues, él no mostraba preocupación por sí mismo, ¿no? Él se volvió a Orihuela sin gran preocupación. Lo que ocurre es que, claro, en Orihuela le dijeron: tienes que coger un pasaporte y largarte de España, porque es que aquí te quedan 2 telediarios aquí, vamos, te pueden cargar en cuanto te encuentren o alguien te denuncie. Ya sabemos las denuncias que había en aquella época. Y entonces, bueno, pues tuvo una idea que fue de acuerdo, voy a conseguir un pasaporte, voy a escapar de España, y me llevó a mi mujer y a mi hijo, y pretendía embarcarse en Lisboa. En Chile conocía a la cónsul y tal, y pues tenía más o menos acordado el pasaje. Sin embargo, fue a Madrid, pasó por Sevilla, donde le ocurrió el famoso episodio con Roberto Murube,
o Cádiz, y pasó a la frontera, a la frontera portuguesa, más o menos a la altura de la Sierra de Aracena. Pero fue denunciado y enseguida lo capturaron, la Guardia Civil. Lo llevó a Huelva y, bueno, pues a partir de ahí, a partir de su captura e ingreso en prisión en Huelva, pues pasó, creo recordar que por 13 prisiones diferentes en España durante esos 3 años posteriores a la Guerra Civil. Estuve en Sevilla, estuve en Huelva, estuve en Madrid varias veces, en diferentes cárceles, en Palencia. Sin duda, digamos que su peor periodo fue en Palencia, que a propósito fue donde escribió la mayor parte del Cancionero de Ausencias, y hasta que terminó en Alicante, ya por intercesión un poco de algún amigo con influencia que lo trajo a casa para que pudieran verlos su mujer y su hijo. ¿De acuerdo? Y digamos que fue una vida totalmente penosa, ese periodo de enfermedad, fumando, padeciendo tifus, vamos. Y sobre todo el periodo más penoso fueron esos 2 años, entre el 40 y el 42, donde no pudo ver ni a su mujer ni a su hijo, bueno, más de un año. Su padre tampoco quería saber nada de él, en fin. Pero de hecho, sus amigos incluso llegaron a interceder ante Franco, que llegó a decir que cuando el general Varela le planteó, bueno, aquí nos están pidiendo que se reemplace la condena a muerte por una condena de 30 años. Y llegó a decir Franco, ¿cómo se llama este hombre? Miguel Hernández. Y decía, pero es buen poeta, seguro. Y porque no quiero otro García Lorca, que nos ha dado muchos dolores de cabeza. Y tal, y efectivamente fue cambiada la condena a 30 años, pero ya Miguel Hernández estaba enfermo y poco más duraría. Esos 4 o 5 últimos meses con tifus fueron realmente penosos y, vamos, para olvidar. La conmutación de la pena sería de todas maneras una sentencia de muerte igual. Y quizá ahí es donde tú comentas cómo las decisiones personales, ideológicas de Miguel Hernández pues acabaron teniendo mucha influencia no solamente en su propia vida, sino en la vida de los que estaban a su alrededor, ya que no tuvo la posibilidad de estar en contacto o de ver a su esposa y a su hijo pues durante tanto tiempo, ¿no? Por un lado, él se negó más de una vez, digamos, que a reconocer sus errores, aunque fuese de una forma un tanto falsa, pero se negó a reconocer sus errores para obtener algún beneficio penitenciario. Y por otro lado, personalidades con influencia como Luis Almarcha, que vamos, le había dado todo, eso es cierto, pero que tenía influencia en las altas capas, incluso próximas al general Franco, fueron incapaces de realmente declarar claramente en su favor para que lo trajesen para casa o librarlo de la penosidad de la cárcel de Alicante. Y bueno, entre todas las circunstancias fueron totalmente nefastas para él y, vamos, una muerte que no se le desea a nadie. Acaecida en el año 1942, nos acercamos ya a los 76 años desde la muerte del gran poeta pastor, poeta rojo, poeta comprometido con ciertos ideales durante momentos difíciles de la historia de España, tanto para el país como para las personas que tuvieron la desgracia de vivir esos momentos históricos de la historia española. Miguel Hernández, para mí, obviamente, uno de los escritores más interesantes y todavía más interesante ahora que conozco más cosas acerca de su vida, gracias a este libro escrito por Carlos González Puente y publicado en la colección Sinergia de la Fundación Emmanuel Munier el año pasado, conmemorando el 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández. Carlos, un par de preguntas más y concluimos este episodio que para mí ha sido tan interesante y tan grato del En vez de la página. Primero, ¿qué tipo de obras recomendarías tú
de Miguel Hernández para quienes quieran introducirse en su literatura y quizá no lo conozcan demasiado? Bueno, pues yo diría que para quien empieza completamente de cero en el mundo de Miguel Hernández, pues recomendaría sus poemas de juventud, que son unas obras francamente poco originales, pero exquisitamente elaboradas y con una frescura poco habitual. Son obras pues precisamente de esa época de Pastor, y al mismo tiempo recomendaría sin duda ninguna El rayo que no cesa. Eso dado para lectores avanzados o para los totalmente neófitos en el tema. Y para una incursión, digamos que en su teatro, pues yo diría que Los hijos de la piedra es una buena entrada a Miguel Hernández, porque quizás el quién te ha visto y quién te ve quizás sea un poco espeso para empezar, pero sin duda sería una buena continuación, el quién te ha visto y quién te ve, y El perito en lunas, digamos que un redescubrimiento, digamos que un homenaje a Góngora con todo su culteranismo. De hecho, podemos decir que es poesía culterana del siglo XX. Lo cual nos indica el conocimiento de los clásicos que también tenía Miguel Hernández, que no leía o no leyó simplemente a sus contemporáneos y a escritores que admiraba tanto como podía ser García Lorca, sino que conocía a los clásicos básicos de la literatura española, ¿no? Totalmente. Y por supuesto, sus obras quinta esenciales, yo diría que son Viento del pueblo, digamos que el Miguel Hernández más auténtico, y una última obra que es totalmente maestra, que es El cancionero y romancero de ausencia, sobre todo incluso teniendo en cuenta las circunstancias en las que se escribió, ¿no? En la cárcel, enfermo, ya estaba enfermo por esa época, ya había empezado a fumar, ya padecía afecciones pulmonares, y, vamos, se ha encontrado incluso poemas de esta última obra, bueno, pues escritas desde en servilletas, papel higiénico, vamos, ha sido totalmente una compilación de esas obras de la última etapa, pero escritas desde el alma más profunda de Miguel. Donde vida y obra se unen. Efectivamente, donde el dolor y el amor por su hijo y los deseos de reencontrarse con él y con su mujer, pues se plasman en esos poemas que son realmente muy breves. Las nanas de la cebolla quizás sea el más recordado de esos poemas. Todas ellas obras que menciona Carlos, escritas por Miguel Hernández durante las apenas 3 décadas que vivió en este mundo el gran poeta de Orihuela. Y finalmente, Carlos, una pregunta un poco más personal, no demasiado, pero ya dije al principio que tú por profesión eres ingeniero industrial, trabajas en Madrid, has viajado mucho por diferentes lugares del mundo, te interesa mucho la literatura, te interesa el arte, como podemos ver al leer este libro. Y mi pregunta es, en un momento en el que tanto se dice en España que la gente no lee, que los libros ya no interesan a nadie, que la literatura pues solamente interesa la de consumo a la gente y tal y cual, ¿qué papel tiene la literatura y el arte en general, pero la literatura específicamente en tu vida, Carlos? Ahora que no nos escucha nadie, ahora que no nos escucha nadie, tú ahora que no nos escucha nadie, la literatura en mi vida, pues, bueno, tiene un papel discreto, digamos, porque no tengo demasiado tiempo para dedicarle, desde luego mucho menos del que me gustaría, pero tiene un papel insustituible, en el sentido de que mi tiempo de ocio sería inconcebible sin leer pues estas pinceladas de Miguel Hernández o de José Hierro, o estos, por decir un par de poetas, ¿no? o de Benedetti mismo, ¿no? Sería, vamos, totalmente inconcebible mi tiempo de ocio sin esas pequeñas... Digo porque en general novelística leo muy poquita,
pero sí leo más poemas y incluso ensayos, que al fin y al cabo también es literatura. Y yo creo que tiene un papel fundamental. Ahora bien, quizá mi caso no es demasiado representativo, en el sentido de que una persona con una formación más técnica habitualmente no se dedica ni a escribir ni a leer literatura, digamos que no es lo más habitual. Pero en la sociedad, digamos que... Entiendo que por ahí va tu pregunta. Sí, claro. ¿Qué papel puede tener la literatura? Yo creo que, efectivamente, la literatura no es que se lea menos, yo creo que se lee diferente a antes, en el sentido de que la poesía, digamos que en los años 30, en las primeras ferias del libro, en la época contemporánea a Miguel Hernández, digamos que abría las ferias del libro, eran los bestsellers, los libros de poemas, hoy no lo son. Uh-huh. Pero se sigue leyendo otras cosas, digamos que lo fácil sería decir, bueno, pues se lee más novela histórica, se lee más novela negra. Pues sí, pues seguramente es así, es cierto eso. Pero bueno, lo importante es que se siga un poco leyendo y que no se pierda el tema. Aunque se cambien los géneros, pero que permanezca la cultura, la cultura activa de leer, y que no se nos dé solamente por las nuevas tecnologías. Y yo creo que sí, que hay tiempo para todo y se puede compaginar. Yo siempre he pensado que una persona que lee no es necesariamente mejor que una persona que no lee, pero quizás sí tiene una mayor capacidad para enfrentarse críticamente al mundo que le rodea, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Ahora en el siglo XXI. Ahora que ya has escrito tu primer libro, ¿tienes pensado escribir alguna otra biografía? ¿Sería posible que esto ocurriera o es algo que no te interesa? Bueno, no diría que tan tajantemente que no me interesa, pero es cierto que no tengo ninguna otra en cartera, como se diría ahora. Pero no descarto seguir escribiendo, incluso en mi... me ha sugerido que publique alguno de mis cuadernos de viajes. Es cierto que yo cada vez que viajo llevo un cuaderno de notas y apunto muchas de mis impresiones, tanto de países, ciudades, costumbres, gentes, y alguna gente con las que he compartido dichas experiencias, pues me han animado a publicarlo. Pero de momento no me he animado a hacerlo. Y mientras tanto el cuaderno sigue creciendo. Algún día probablemente lo haré, sí. En esos viajes de los que hablas, ¿viajas solo normalmente o tienes alguna compañía en general? Pues hay de todo. Hay viajes en solitario, viajes acompañados, viajes por placer e incluso viajes por trabajo, porque incluso en los viajes por trabajo se puede apreciar un poco la idiosincrasia, las costumbres de las personas con las que te encuentras allende el charco o allende en otros países y continentes. De todo se aprende, sí. Carlos González Puente, el libro es Miguel Hernández, publicado por la Fundación Emmanuel Munier en el año 2017, dentro de la colección Sinergia. Y para más información sobre este libro podría uno ir a la página web, ¿no?, de la Fundación Munier, que es www.munier.es, ¿no? Ahí se puede buscar más información o se podría encontrar el libro probablemente también, supongo, en diferentes librerías a las que uno pueda acercarse, cosa que aquí en Martin no es posible porque no tenemos ninguna. Y si hubiese alguna no venderían libros en español, pero bueno. Bueno, la verdad es que el libro tiene un precio muy asequible. Aquí en España se vende, creo que es a 6 euros o así, más o menos $6. Es muy asequible. No sé, desconozco los precios de los libros en Norteamérica. ¿Está en América la cultura más cara o más barata que en España?
No diría que haya demasiada diferencia en eso, pero claro, yo al vivir en un pueblo tan pequeño como este, en el que no hay más que 20 o 25.000 personas, pues no tenemos una librería, no tenemos tampoco pues una tienda de discos ni nada de eso, con lo cual cuando tengo que comprar un libro o cuando voy a comprar un libro, pues tengo que comprarlo a través de internet. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque aunque en internet hay mucha opción y se puede conseguir prácticamente cualquier cosa, ese ritual de ir a las librerías y encontrar libros allí, pues se pierde en lugares como este. Obviamente no en Madrid, ¿no? Es cierto, realmente yo echo de menos, a ver, comprar por internet es cómodo, es incluso rápido, pero yo echo de menos dos cosas. Primero, es la más obvia, el poder ojear el libro, ojear con H, es decir, tenerlo entre mis manos y ojear lo que voy a comprar. Eso es lo más evidente. Pero una segunda cosa sería esas librerías de viejo, esos ejemplares que no puedes encontrar por internet porque ya no se editan, pero sin embargo que tienen esa magia de antes, y digamos que esas son las dos cosas que he hecho en falta en internet. Por lo demás, pues bueno, el 80 o el 90% del material que me interesa sí lo puedo encontrar por internet yo también. De esas librerías de viejo sí hay algunas en Tennessee, en Nashville, por ejemplo, en Memphis, pero no son tan espectaculares de ninguna manera como las que pueda haber en París o en Madrid o en cualquier otro lugar, en una ciudad mucho más grande o en una ciudad europea, ¿no? en este caso. Carlos, muchísimas gracias por haber participado en esta conversación a través de internet, que queda grabada y estará disponibilizada en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchísimas gracias, como digo, ha sido un verdadero placer para mí, y quiero también darte las gracias por la dedicatoria que me escribiste en el libro, en la que tienes toda la razón. No ha logrado ni el tiempo ni la distancia borrar nuestra amistad, y te agradezco de nuevo que hayas aceptado participar en este programa del En vez de la página. Que siga siendo así, Antón. Muchas gracias. Yo también encantado de haber participado en el En vez de la página y comentando un poco este librillo. Que se puede encontrar en librerías en España y también a través de internet. Este ha sido el cuarto episodio del En vez de la página, un podcast de Antón García Fernández. El copyright es de Antón García Fernández, año 2018, y ha sido grabado en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hasta la próxima y muchas gracias.